Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Kusanagi Godou es un campeone. Parte 1. Se sentía como que algo iba a suceder alrededor de la Navidad. Sin embargo, no podía recordar claramente lo que era. Sea lo que fuera, ahora estaba perdido en su memoria. No podía dejar de tener un mal presentimiento de todo esto. Sin embargo, no importa cuánto lo intente recordar, todavía no puedo recordarlo. Era actualmente la mañana. Godou estaba murmurando para sí mismo mientras que estaba sentado en el aula antes de que comenzara la clase. Godou iba a la Academia Hounan, donde se encontraba actualmente en la clase 5 de primer año. El asiento en el que estaba sentado era en donde se sentaba de forma rutinaria todos los días. «Hey, Kusanagi, llegaste bastante temprano hoy». El primero para saludar a Godou fue Nanami, un compañero de clase. «Siempre llego aquí temprano en todo este tiempo, ¿verdad? ¿De verdad? Siempre sentí que habías llegado hasta aquí alrededor de 5 minutos antes de que la clase comenzara. De todos modos, debes echar un vistazo afuera». Eran 20 minutos antes de que la clase se iniciara en el salón donde se encontraban actualmente. ¿No crees que el cielo es simplemente hermoso el día de hoy? Estoy seguro de que los cielos claros de invierno de hoy harían que cualquier persona se sintiera cómoda, pero Nanami, ¿tienes fiebre o algo? Hey, ¿qué estás diciendo de repente? Esa es mi Linnea. ¿Te pusiste poético sobre el cielo? Ven. Si te gusta te llevo a la oficina de la enfermera. El tono de Godou era relativamente grave. Alrededor del 60% estaba destinado a ser una broma, pero el 40% restante era genuina preocupación. Nanami era el líder de los 3 idiotas. Pero no importaba cómo se viera en ello, todavía era extraño. ¿Qué diablos le había sucedido? Uf, seguro que eres estúpido. Nanami puso una siniestra sonrisa de un villano de dibujos animados. No sé por qué estoy tan tranquilo últimamente. Siento que puedo tolerar cualquier cosa, no importa lo poco razonable. Es como si mi corazón estuviera en paz, tal como dice el dicho, tranquilo como un lago. Tú realmente eres otra cosa. Cuando Godou se le quedó mirando con asombro, 2 chicos más se dirigían a su manera. Hola. ¿No que la tranquilidad de hoy solo es lo mejor? Estoy totalmente feliz como si todas las guerras y conflictos desaparecieran de este mundo. Ah, mira qué hermoso es el mundo. Hablando de eso, estos 2 muchachos suavemente sonrientes que acababan de llegar también eran amigos de Godou. Estos eran los 2 restantes que componían a los 3 idiotas, Sorimachi y Takaji. Sus labios mostraban tiernas sonrisas y sus miradas eran incomparablemente suaves. ¿Incluso ustedes chicos están actuando de esta manera? Son muy extraños. ¿No que ustedes 3 están demasiado tranquilos recientemente? Godou recordó una conversación previa con los 3 idiotas. ¿No dicen chicos que la Navidad es un evento para los medios de comunicación, subvertido por el capitalismo del romance, para manipular a las masas ignorantes a ser festivas y alegre? ¿Nosotros mismos estaremos tratando de contrarrestar esa tendencia tan buena por el poder? ¿Qué pasó con eso? Bueno, sí. Pero eso ya está bien. Ciertamente, esta fiesta y jolgorio es demasiado para los ojos. Pero se siente como si la tormenta que se desencadenó alrededor de nosotros se ha calmado últimamente. Es realmente extraño, incluso podemos gratamente pensar en las personas que están viviendo sus vidas reales satisfechas. Los 3 idiotas le recordaban a los santos iluminados. Había una tormenta que nos rodeaba. No puedo recordar lo que era exactamente ahora, pero Kusanagi, yo también lo creo. Takaji de repente extendió los brazos y abrazó a Godou. En este momento podemos decirlo, Kusanagi. Sin duda alguna, eres nuestro compañero, socio caminando por el mismo camino. ¡Qué casualidad! En realidad, me siento igual. Sí, ahora también puedo aceptar a Kusanagi como nuestro camarada. Incluso Sorimachi y Nanami estaban diciéndolo con entusiasmo. Godou estaba desconcertado. ¿Qué cosa en el mundo me están diciendo? No hemos sido siempre amigos. Camarada y amigo no son los mismos. Incluso si somos de un tipo diferente, todavía podemos ser amigos. Sin embargo, solo los de la misma especie que comparten la sangre y el alma pueden llegar a ser compañeros, tenemos que estar unidos en nuestros corazones. Nanami fingió como si supiera lo que estaba diciendo. En ese momento, una chica de cabello plateado entró en el aula. Ella no era de origen japonés. La estudiante delgada llevaba el uniforme de la Academia Hounan. Su esbelta y preciosa presencia y como de cuento de hadas añadía un ambiente totalmente único. Su hermoso cabello plateado estaba atado en una cola de caballo. Se llamaba Liliana Crankar. Ella era una estudiante de intercambio de Italia. Liliana-san, buenos días. ¿Quieres comer con nosotras hoy?
Las chicas en el salón inmediatamente la llamaron. Ella era de hecho una persona muy popular. Mientras que les daba una sonrisa tranquila, Liliana se sentó en su asiento. Se trataba de 4 filas delante de Godot, por lo que estaban un poco aparte. En ese momento, los ojos de Godot y Liliana se reunieron. La belleza de Europa del Este de cabello plateado hizo una ligera inclinación de cabeza japonesa hacia Godot. Eso fue todo. Ella no vino a saludarlo, ni vino y entabló una conversación. Parecía vigilante de él como siempre. Era justo decir que Godot y las 2 chicas más populares de la clase tenían una relación delicada. No las habían quitado por cualquier medio, pero no podían conseguir ser bastante amables. En el momento en que la otra chica popular se presentó, el segundo periodo había terminado. Ah, Erika-san. Gracias a Dios, pensé que no vendrías nunca más. Entre el segundo y tercer periodo se produjo una breve pausa. Erika Blandelli, quien acababa de llegar, era una belleza. Su cabello rubio aleteando le daba a la estudiante de intercambio de Milán un aire de realeza mientras que entraba en el aula. Lo siento, estuve atrapada en diversos problemas. La respuesta de Erika fue acompañada por una sonrisa refinada. A pesar de que todas las chicas eran de la misma edad, la gracia y compostura de Erika estaban en un nivel diferente. Por cierto, con el razonamiento ella había recibido una educación igual a un título universitario de vuelta en Italia que había sido autorizado a viajar en horarios flexibles. Tal excusa era demasiado ridícula. Probablemente ella había usado un tipo de magia de hipnosis para empujarse a través. Los ojos de Godot y Erika se reunieron. La belleza rubia italiana dedicó una bella sonrisa e hizo una elegante reverencia. Como un hermoso caballero antes de un duelo. Eso fue todo. No lo llamó ni vino y entabló una conversación, el asiento de Erika era el que estaba delante de Liliana. Era un poco aparte del suyo. Él no tenía ninguna razón para hablar con ellas, por lo que se encogió de hombros. Él sentía que no iba a ser malo acercárseles. Sin embargo, no tenía idea de cómo lograrlo. Parte 2. En este día, Godot se dirigió directamente a casa después de la escuela. Él ya había hecho planes por adelantado. De hecho, el 3 de diciembre era el cumpleaños de su hermana Shizuka. Por otra parte, se había acordado de preparar los regalos junto con su amiga de la infancia y salir con Shizuka. Sin embargo, cuando llegó ese mismo día, los planes que se había propuesto previamente habían cambiado. Esto fue debido a que su padre, quien había salido de la casa después del divorcio, se había puesto en contacto diciendo que no sabía si sería capaz de llegar. Godot y Shizuka se enfrentaron entre sí. Pues, ¿qué piensas? Por cierto, mi voto es que no va a terminar hasta que vengas. Voy a dar mi voto para eso también. Pero tal vez él tenía algunos asuntos que cuidar, ¿quieres esperar un poco más? Por ahora no hubo un cambio de planes. En la noche del día 3, los 2 hermanos pasaron su tiempo en casa. Su padre solo les había enviado un correo electrónico a las 7 en punto de la noche. Les indicó que tenía un asunto urgente que cuidar y se fue a Toronto, Canadá. Bueno, eso es lo que se esperaba de papá. Esto solo le ocurriría a padre. Ambos tenían poco que decir sobre este resultado predecible, por lo tanto, solo podían moverlo a otro día. Ese otro día era ahora en la actualidad. Por cierto, el lugar donde querían ir era un restaurante muy singular. Tenían una deliciosa cocina española y vino. Este era el resultado después de su padre, que nunca se presentó a la hora acordada y su madre dejó de negociar sobre la cantidad de dinero que podría gastar. Este es el cumpleaños de nuestra hija. Solo sería adecuado ir a comer algo de comida deliciosa. La conversación había ido un poco a lo largo de esas líneas. Además, debido a que recibieron permiso para traer a una persona más, se estableció que Asuka podría venir con ellos. Pero en realidad, no he visto muchas familias en las que los padres tuvieran que hacer frente a todas las solicitudes a través de negociación. Después de escuchar la situación de los 2 hermanos, su amiga de la infancia Tokunaga Asuka suspiró con tristeza. El grupo estaba en el camino hacia el restaurante. El lugar estaba a poca distancia de la casa de Kusanagi en Neso, así que los 3 decidieron ir a pie. ¿De verdad? Siento que esto sucede con bastante frecuencia. Solo viene en una forma diferente, sin importar el hogar, todos ellos tienen situaciones similares. Esta teoría fue la de Godot, quien estaba a cargo de la negociación con sus padres. Por su lado, Shizuka también hizo un gesto de asentimiento. Hey Godot, debes buscar la diferencia entre similar y lo mismo otra vez. Debido a que eres como alguien donde incluso Shizuka se ve afectada, su amiga de la infancia les aconsejó. Ella era inflexible y directa como siempre. Te sigo diciendo, no actúes como si yo no tuviera algún sentido común. Así es, Asuka-chan. Oni-chan no está teniendo ningún efecto en mí. Puedo decir con confianza que soy la única ser humana adecuada en nuestra casa. Cuando Godot refutó la acusación de Asuka, Shizuka también se quejó un poco. No por el hermano mayor sensato y humilde, el que más probabilidades de transformarse en un monstruo era su hermana, ella solo se ocultaba por completo. Durante toda esa charla sin sentido, los 3 habían llegado al restaurante. Los estudiantes de escuela secundaria se pararon frente a la entrada de un restaurante un poco de clase alta.
Los signos y decoraciones del restaurante tenían un estilo sin ser llamativos, y la iluminación era tenue. Sin embargo, la comida y el vino del restaurante eran de grado superior, y como resultado de comer aquí era bastante caro. Por lo general, está más allá de nuestras posibilidades, hemos venido aquí para celebrar un cumpleaños y hemos conseguido el apoyo de la financiación. Está bien. De vez en cuando. Godot discutía enfrente del restaurante. Justo al lado de él, Asuka frunció el ceño. ¿Tú realmente vas a decir algo así? Con todo el dinero ahorrado de los juegos de azar de Año Nuevo, puedes incluso tener una fiesta para un rey. Esos ahorros no terminan en mis manos. Su amiga de la infancia conocía muchos secretos que no podía decir en voz alta. Godot sabía muy bien lo que era problemático. Recientemente, el número de situaciones en las que tenía que pasar sus activos ocultos había aumentado un poco. Las situaciones como cuando no había miembros de la familia que lo acompañaran durante sus viajes fuera del país. Al final, los tres todavía entraron en el restaurante. A pesar de que parecía un restaurante de alto nivel, los hermanos Kusanagi estaban realmente muy familiarizados con el lugar. Su abuelo o madre les llevaba aquí de vez en cuando. Además, el anfitrión, que es el dueño de la tienda y chef, no solo era un vecino cercano que conocían bien, sino que también compañero de beber de su madre. De vez en cuando el hogar Kusanagi llevaba a cabo una reunión de trago, él estaba en la cocina utilizando las habilidades de su especialidad. Esta fue la razón por la que los tres no mostraron nerviosismo y simplemente se sentaron después de haber sido llevados a sus asientos. Al llamar a este lugar por una reserva, utilizó un tipo de actitud, haz lo que quieras, con el pedido. Como resultado, muchos platos venían sin interrupción. Ensalada de espárragos blancos, rollos de huevo de estilo español con un montón de patatas, aceite de camarones a la parrilla, lomo de res cocido en vino tinto, paella llena de langostas y otros mariscos. Los tres fueron manejando estos deliciosos platos mientras charlaban sobre algo que no era de importancia. En este momento, el dueño de la tienda salió de la cocina y les preguntó, ¿les gustaría pedir un poco de vino? Tenemos algunos muy interesantes. No fue hasta que, hoy en día todo el mundo aquí es menor de edad, se mencionó, ya veo, finalmente entendí lo que estabas tratando de decir. Al tiempo que reafirmaba la distracción del conocimiento de su madre, el banquete continuó sin problemas. La cara de Shizuka y Asuka tenían una mirada de satisfacción cuando el pudín servido de postre desapareció en sus bocas. Godot por el contrario prefirió la amargura del café sobre la dulzura. Sin embargo, fue entonces cuando se dio cuenta. En un lugar cercano, dos personas que conocía estaban sentadas. Entonces, Erika, ¿cuál es la razón por la que me llamaste hoy en día? Solo te dije por teléfono, ¿verdad? Lily, nosotras dos de vez en cuando debemos reunirnos para chismear, eso es todo. Hace poco me enamoré de aquella novelista. En otras palabras, lo que deseas es amenazarme, no. No hables sin sentido. Solo tengo un repentino deseo de hablar de literatura. Hey, por ejemplo, he tenido mis pensamientos acerca de esos cuentos que comienzan con, me gustaría transmitir estos sentimientos a esa persona, punto. Deja de despreciar a las personas. Incluso si ese tipo de argumentos pueden ser usados en exceso o no, mi corazón no vacilará ni un poco. Solo, no importa lo que digas, no voy a escuchar. Jeje Lily, tu voz está temblando. Al igual que la música, la elegante y fría, pero todavía hermosa voz, continuaron su discusión. Se trataba de dos personas que nunca expondrían este lado de ellas en la escuela. Como nota al margen, su conversación era en italiano. Debía ser porque eran viejas amigas que conversaban en una manera relajada. Godot sentía disculpas, como si estuviera entrando en los asuntos personales de otras personas. Pero dejarlas sin ni siquiera saludar o decir una cosa no le sentaba bien tampoco. ¿Qué hacer? Justo cuando estaba pensando en ello, las chicas se dieron cuenta de Godot. Erika Blandelli de repente tenía una expresión de tensión en su rostro y su sonrisa desapareció. Una ansiosa Liliana Krakar mantuvo la mirada severa de un caballero. Con el fin de controlar al rey demonio y asesino de dioses, estas chicas habían sido enviadas desde Milán. Debido a la importancia de esta tarea, las chicas se alargaron la plena atención hacia el monitoreándolo. Espera un minuto, Oni-chan, ¿qué pasa con esa mirada lasciva? Admito que realmente son muy hermosas señoritas extranjeras, pero mirarlas fijamente es grosero. De repente se sintió acusado por su hermana y su amiga de la infancia. Idiotas. No son más que chicas de mi clase. Solo me sorprendí de encontrarme con ellas aquí. Godot solo les dijo parte de la verdad. Shizuka dejó escapar un como si recordara mientras que Asuka se quedó sin aliento. He escuchado los rumores sobre las dos. Así que estaban en la clase de Oni-chan. Son de escuelas de alto nivel en el extranjero y llegaron a estudiar aquí. Por otro lado, fingiendo no haber oído la conversación de Godot, Erika, quien estaba sentada en la otra mesa, levantó la mano. Llamó a un empleado para venir a su mesa. Dicho esto, el restaurante estaba dirigido por el propietario junto con su esposa y su madre, solo los tres. La persona que vino a la mesa de Erika fue la madre del propietario.
Ella y la belleza de cabello rubio tuvieron una breve charla. Después de que la madre del dueño asintió con la cabeza, ella dejó la mesa. A pesar de que podría haber ido a la cocina, Godot sabía que iba a venir a su lugar. Por otra parte, también tenía una muy profunda sonrisa en su rostro. Esas dos damas de allí dijeron que quieren cenar con Godot-kun no importa qué. Ja, ja, usted y su abuelo son de hecho iguales, este tipo de situaciones ocurren mucho, ¿verdad? En realidad, esta mujer era un gran fan de su abuelo. Es por eso que dije, por favor no se refiera al abuelo y nieto en conjunto por el estilo. Godot estaba murmurando para sí mientras miraba a la otra mesa. Erika y Liliana estaban dando una expresión digna y aguda. No importa que, nada estaría bien siempre y cuando no se desarrollara la forma en que la madre del dueño tenía previsto. Oni-chan, ¿qué está pasando? Godot, tus malos modales han ofendido a alguien. ¿Por qué se están volviendo tan nerviosas? Ellas son solo estudiantes de mi clase que me están enviando una invitación. Ustedes dos deberían volver a casa por primera vez. Voy a hablar con ellas por un rato. Por lo tanto, él cambió las mesas y la cena una vez más y continuó. Después de que terminaron disfrutando de la comida, las dos chicas europeas en silencio bebieron un poco de café. Era una situación estresante para Godot, que no estaba acostumbrado a las chicas. Siento que al estar perturbando su tiempo familiar sea consciente de sus intereses generales. Erika fue la primera en hablar. Pero ya que nos encontramos con alguien que tiene el título imperial de campeone, si no fuéramos capaces de hacer un saludo, entonces dañaría la reputación de la Cruz de Cobre Negro. Permítame decir una vez más que es un honor conocer a alguien de tu estado. No, déjame decir algo. Godot cortó la pantalla sin fin de etiqueta de Erika. Creo que he dicho esto muchas veces antes. Debido a que este tipo de formalidad adormece mi espalda, hablar como la gente común estaría muy bien. Compórtate como lo harías antes de que me convirtiera en este tipo de persona. De acuerdo. Lo sé claramente, si lo hago de nuevo, llegarás a molestarte. Ya no tengo que utilizar honoríficos, Erika dejó escapar una sonrisa. El tipo de sonrisa no estaba llena de afecto, sino más bien como la sonrisa de una leona antes de ir de casa. Estoy muy agradecida de haberte conocido antes de que te convirtieras en un asesino de dioses. Si tuviera que otorgarte respeto a eso cada vez entonces tendría miedo de que podría no ser capaz de conversar contigo. Su relación con Erika se remontaba a la primavera de este año. Durante todo el camino de vuelta antes de que Kusanagi Godot matara al antiguo señor de la guerra persa Beretragna. Sin embargo, su relación no podría ser descrita como cercana. Erika siempre, ya que sin temor tenía un comportamiento abrasivo hacia el campeone. Erika. Espera un segundo. A pesar de que es joven, Kusanagi Godot todavía es un campeone. Además, él es el aliado de Sir Salvatore y un peligroso, una persona más influyente. Solo a través de hablar y las costumbres apropiadas vas a mostrar el camino del caballero. Naturalmente, la que reprendía a su amiga desde hace mucho tiempo era Liliana. Su actitud era bastante rígida y formal también. Era muy probable que ella también no tuviera ninguna intención de desarrollar la amistad personal con Godot. Por favor, no digas que ese idiota de Donnie y yo somos buenos amigos. Godot trató de corregir los hechos erróneos. Yo estaría preocupado en gran medida si las chicas nos mantienen agrupándonos. Por otra parte, los dos destruyeron el castillo esforzesco y causaron una gran conmoción en su pelea en Nápoles. Es obvio que habrá muchas oportunidades para que los dos luchen como un frente unido. Liliana expresó elocuentemente sus objeciones. Ese tipo de retorta tiene muchos defectos en sí, así que no vamos a hablar de ello. He aceptado más o menos la sutil y complicada relación que ambos comparten. Complicada y sutil, ¿qué quieres decir? En pocas palabras, es como esto. Sus sentimientos por Sir Salvatore trascienden el afecto de la amistad. En lugar de un amigo, él es una persona que ama. ¿Qué amo? Godot fue sorprendido por estas deducciones que sonaban como pontificación de algún famoso detective. Por supuesto, este tipo de sentimientos inmorales no pueden ser discutidos en frente de otras personas. Por otra parte, una persona joven como usted casi no podría admitir una disposición sexual inusual. Como resultado de ello, insiste con firmeza que odia a Sir Salvatore aunque está profundamente preocupado sobre su incapacidad para cortar sus sentimientos de añoranza por él. Nunca se me ocurrió de esa manera, pero en realidad, es bastante razonable y bien pensado. De ninguna manera es razonable. No inventes mis sentimientos bien. Debido a que el razonamiento de Liliana realmente impresionó a Erika, Godot lo negó inmediatamente. Después de todo, es un hecho que no existe una mera relación superficial entre el usuario y el barril de pólvora de Italia y líder de la alianza en el mundo de la magia. ¿Qué barril de pólvora? Deja de decir tonterías. Atrapado por las acusaciones inesperadamente agudas de Liliana, Godot murmuró en respuesta. Pero, yo y ese tipo, o más bien debería decir, soy diferente a los demás campeones. Si es posible, me gustaría seguir viviendo una vida pacífica. Falleciendo en una estera de tatami sería lo suficientemente bueno para mi satisfacción. Las acciones como esta supervisión debe ser suspendida.
Erika y Liliana se decía que eran talentos reconocidos y prometedores. Eran caballeros jóvenes de sus respectivas asociaciones mágicas, la Cruz de Cobre Negra y la Cruz de Bronce Negra. Pensar que estos tipos de talentos fueran enviados simplemente para monitorear a Kusanagi Godou en Tokio. Esto se hizo con el fin de inspeccionar los movimientos del campeone aliado a Salvatore Doni. ¿De qué estás hablando, Kusanagi Godou? El seguimiento de un rey demonio sería una falta de respeto y una conducta prohibida. Erika distorsionó los labios y dijo con autodesaprobación. De hecho, se iniciaría algún tipo de incidente, existe la probabilidad de que efectos inesperados se propagarían a Europa. Si eso llegara a suceder, podemos tener que ponernos en contacto con la sede de nuestras asociaciones. Sin embargo, nuestro propósito en Tokio es simplemente estudiar en el extranjero, con el fin de experimentar la cultura de Asia Oriental. Para disfrutar de las orientaciones de travesía de Marco Polo es una experiencia duramente ganada. Incluso Liliana habló con conocimiento. Exactamente como ella dice, mi rey. Por favor, no nos prestes atención y simplemente sigue viviendo tu vida normal. Godou frunció el ceño. Si este tipo de situación persistía, entonces no habría manera de mejorar su relación. Sin importar quién era la otra parte, si iban a estar alrededor de su lado por largos periodos de tiempo, prefería establecer relaciones de amistad. Parte 3. Kusanagi Godou es un exterminador de dioses, también conocido como un rey demonio campeone. Debido a este título, siempre encontraba cosas que un estudiante ordinario no podría. El ejemplo más extremo serían 2 personas de Italia que fueron enviadas para monitorearle. A pesar de eso, incluso en su país de origen, en Japón había una organización manteniendo un ojo sobre él. Este grupo supervisa la magia de Japón internamente y otras cosas sobrenaturales. Ese sería el Comité de Compilación de Historia Oficial Japonés. Incluso esta organización secreta que emplea ninjas desde los viejos tiempos, parecía tener los miembros ocultos en el lado de Dios. Sin embargo, no estaba claro en qué medida había alcanzado su funcionamiento. Sin embargo, solo había una persona en contacto con él, quien tenía su identidad completamente revelada. Estaba en el camino a la clase donde vio su figura desde atrás. Al tiempo que tomaba el camino habitual de ir a la escuela, la vio caminar delante a una distancia de 7 metros. Gracias a su pelo de color té y muy bueno desde hace tiempo que tenía un olor ligeramente denso, fue reconocida inmediatamente. Su nombre era Mariya Yuri. Ella era tratada como una Himemiko, una usuaria de capacidad. Fue así como el Comité de Compilación de Historia Oficial trataba a las personas que tenían el estado de la nobleza. Estas personas nobles cooperaban y aceptaban muchos tipos de solicitudes. El apodo de Hime en realidad era solo una fachada. En ese momento ella estaba usando una profunda capa de lona azul sobre su uniforme, dando la apariencia de un estudiante con una disposición seria. Sin embargo, su postura era muy vertical, sus pasos eran ordenados y desprendía un temperamento que era difícil de ofender. Godou recordó su conversación con Erika y Liliana anoche. A pesar de que su posición es solo para monitorearle, Godou quería mejorar su relación. Quería darle una oportunidad por ser un poco más enérgico. Una vez que se decidió, Godou se acercó a saludarla. Buenos días, Mariya. Buenos días, Kusanagi-san. Yuri se detuvo en seco y miró hacia atrás. Sin embargo, en ese momento por una fracción de segundo dejó escapar un sonido mientras que los hombros se estremecieron un poco. Probablemente fue porque de pronto oyó la voz de Kusanagi Godou, la del campeone, que la sorprendió. No se podía decir con certeza si estaba asustada. Sin embargo, la expresión de su rostro era tranquila cuando ella giró la cabeza. El bello rostro digno de la Yamato Nadeshiko miraba a Godou continuamente. Esa mirada severa tenía el potencial para derretir el hielo y la nieve en agua pura. Además, también era muy rígida. En ese momento, consideraba al asesino de dioses criado en Japón como una persona sumamente peligrosa. Esto le llevó a estar en alerta y rígida. Digo, que estés un poco más relajada no es absolutamente ningún problema. Usted es uno de los 7 señores asesino de dioses del mundo. Nuestra misión es la de mostrar el debido respeto cuando se trata de alguien de su rango. Por favor, no importa qué. Al igual que eso, Yuri respondió a Godou aunque profundamente inclinaba la cabeza. Su uso de palabras y frases eran buenas, su forma era buena, este tipo de etiqueta era totalmente desprovista de cualquier grosería. Sin embargo, Godou y Yuri iban a la misma escuela y estaban en el mismo grado. Sería correcto decir que su tipo de etiqueta debía ser diferente. En resumen, el concepto de la etiqueta sensible era muy diferente de la actual. Pero Godou hizo como si no le prestara atención y trató de hablarle ligeramente. Bueno, vamos a mantener esto y conversar un poco. Después de todo nuestro destino es el mismo. Permanecer junto a Kusanagi-san. Hasta llegar a la escuela, vamos a conversar mientras caminamos por el momento. Todavía había unos 5 minutos para el final hasta que llegaron a las puertas de la escuela. A pesar de que la cantidad de tiempo era corto, siempre era mejor que no decir nada en absoluto. Godou contempló más de esto, pero por alguna razón Yuri se sintió inesperadamente nerviosa.
Ese sí. Dado que este es el comando de un rey, no hay manera de que pueda rechazarlo. Aunque conversando con mi humilde persona podría no ser capaz de satisfacer sus exigencias, yo al menos te acompaño. Sentir que tu tiempo se está desperdiciando en algo insignificante, ella aceptó solemnemente a conversar en serio. ¿Hablar conmigo realmente hace que otros tengan miedo? Godot tenía un estado de ánimo culpable. Hace un par de años Yuri fue capturada por el marqués Boban, quien tenía una reputación de ser vil. Como resultado, ella se quedó con terribles recuerdos. Tal vez fue influenciada por esa experiencia. En cualquier caso, los dos comenzaron a caminar en el camino hacia la escuela. Por lo tanto, ¿podría haber algunas cosas buenas que decir? Godot propuso provisionalmente el primer tema. Por cierto, los resultados de los exámenes finales ya salieron. ¿Cómo te fue en las pruebas? Ese sí. Aún así casi lo mismo que mis calificaciones anteriores. Eso es. Yuri respondió con poco al decirlo, dejando a Godot sin forma de ampliar sin problemas el tema. Los dos continuaron caminando en silencio. Esto era simplemente caminando al lado del otro. Esto no funcionará. Marilla, aunque eres un amigo, puede que todavía normalmente celebres la Navidad y otras fiestas de ese tipo. Ese sí. No hay prohibiciones particulares. La conversación una vez más terminó. Después que la conversación se detuvo, los dos continuaron caminando en silencio. Godot entendió su propia derrota. No hacía falta decir que Godot, quien no estaba acostumbrado a tratar con las chicas, debería tener dificultades para hacer un avance de conversación en este tipo de situación. Antes de darse cuenta, las puertas de la escuela ya estaban a la vista. Parece que esto es todo por hoy. Godot se maldijo a sí mismo por su incompetencia, además se sentía muy triste hacia Yuri. Para haberla asustado innecesariamente. Lo siento. En realidad no me quieres acompañar, ¿cierto? Inconscientemente se disculpó. Incluso él entendía claramente que se abstenía de decir cosas que no valía la pena mencionar. Se podía decir que la técnica que utilizaba para hacer frente a las chicas era torpe. Hay que olvidarlo en este momento. Después de que Godot se disculpó, la expresión facial de Yuri cambió a la de la vergüenza. Ah, no, no es así. Por supuesto, porque estoy junto con un campeone, me siento muy nerviosa. Después de que su pared de formalidad ligeramente se desmenuzó, su expresión de desconcierto se pudo ver. Al ver a Yuri con timidez murmurar esas palabras, el corazón de Godot dio un vuelco. Esto era realmente el temperamento de las Yamatos nadésicos, llenas de encanto. Añadir el hecho de que esta es la primera vez que camino con un chico a la misma escuela. Debo admitir que esto me hace sentir un poco de vergüenza. A pesar de que esta vez fue parte de la asociación con el Comité de Compilación de Historia, todavía es solo el trabajo de un amigo y nada más. Todavía no estoy realmente acostumbrada a este tipo de trabajo. Mientras que la conversación estaba teniendo lugar entre los dos, ya habían llegado a la entrada principal de la escuela secundaria. Me disculpo sinceramente por no ser capaz de conversar muy bien. Discúlpame, debo irme ahora. Yuri entonó una disculpa rápida mientras que profundamente bajaba la cabeza mientras que sus pies ya estaban dejando de lado a Godot. Se dirigió en la dirección al gabinete de sus zapatos de su clase. Al parecer, las habilidades de interacción de Mariya Yuri y Kusanagi Godot con el sexo opuesto eran ambos muy torpes. Parece que solo se podía esperar otra oportunidad y contemplar otras formas de acortar la distancia entre ellos. Godot se reflejó sobre sí mismo mientras que se cambiaba sus zapatos, entonces, se dirigió a la clase 1 a 5. Una vez que se sentó, Takagi salió por encima. Su mano estaba sosteniendo cartones de leche de café. Kusanagi, bastardo, tienes la intención de traicionarnos. Godot se sorprendió cuando una voz de la tristeza lo alcanzó. ¿Qué estás diciendo de repente? Acabo de verlo. Tú y Mariya-san de la clase estaban caminando al lado del otro. Solo estábamos caminando por un rato, nada más. ¿Por qué eso es traición? Se puede decir que Mariya-san incluso se puede considerar la dama más bella de la escuela. Ella se conoce comúnmente como una de las Yamato Nadeshiko en peligro de extinción. No importa cómo los chicos se le acerquen, incluso simplemente caminar lado a lado con dulzura será rechazado por la chica de alto rango. Para ser realmente capaz de caminar junto con esa clase de chica, un tipo como tú no puede ser subestimado. Efectivamente apuntaban a eso. Hice una cosa que no es tan favorable. Debido a que Godot era un campeone, aquella razón era probablemente la razón por la que Yuri volvería a caminar junto con él. Voy a prestar mucha atención la próxima vez que le vea. Puedes darme las gracias, Takagi. Uf. ¿En el futuro todavía tienes la intención de continuar acercándotele? Para ir tan lejos como pensar en todos los métodos posibles para avanzar en esta asociación impura con el sexo opuesto, traidor. Deja de decir tonterías. Yo solo traté de conversar con ella un poco para hacerme cargo de algunas cosas. Básicamente, solo estábamos caminando juntos. Godot parecía querer conciliarle al hablar con calma al enfurecido Takagi. Al final solo dije una o dos líneas como máximo. En serio. MHMM. Oh, sí, no me habías prestado un juego de Nanami antes.
Godot recordó el tiempo durante el festival de la escuela cuando Nanami empujó una consola de mano y un cartucho de juego llamado Historia adecuada de Mad inglesa, Madami, en él. A pesar de que ayer lo probé un poco cuando estaba aburrido. Resultó ser un tanto difícil de jugar. Eviscerador me mató alrededor de 3 veces. Con solo mirar el título se podría pensar que jugaría como una Mad protagonista. La protagonista era en realidad su maestra, una estudiante universitaria que estudiaba en la Universidad de Oxford. Como nota al margen, el escenario estaba en el siglo XIX en Inglaterra durante la época victoriana. Godot empezó a jugar con un estado de ánimo relajado, puesto que junto con Amy estaban en la búsqueda del misterioso Jack el Destripador en la niebla de Londres como en la historia de la novela, se fascinó con el desarrollo detectivesco. Sin embargo, a pesar de esto, Godot tenía una duda súbita. En el pasado, él pensaba que nunca habría tenido la oportunidad de jugar a algo como esto. Se sentía como si una vez hubiera una persona a su alrededor que siempre jugaba este tipo de cosas. Sin embargo, creo que sería lo mejor cambiar los títulos. Oh, has experimentado solamente el prólogo de la historia. Desde allí puedes empezar a moverte por la historia de amor y olas violentas, las palmas de tus manos estarán llenas de sudor y las lágrimas se transmitirán por toda tu cara. Entonces ayer básicamente solo leí a través de algo equivalente a la mitad de un bunkobon. El juego definitivamente tiene una enorme cantidad de contenido, pero el desarrollo de la trama nunca hace que alguien se sienta aburrido. En cambio, como la historia del juego sigue avanzando y aumenta el nivel de afecto de la MAD, la historia llegará a los contenidos de la versión oficial. Olvídate de las personas con el deseo de MADs, incluso alguien que no comparte ese fetichismo sería lavado su cerebro por monstruos que aman a las MADs por completo. Apenas se ha roto la superficie aquí. ¿Realmente? Estos últimos duelos han sido muy profundos. Godot, quien no era muy claro en este aspecto, admiraba profundamente la explicación de Takashi. ¿Vamos a Akihabara a finales de este mes? Lo que pasa es que Amy participará en una exposición patrocinio de la configuración de una cafetería de MADs. Con el fin de recrear el entorno, prepararon un traje de MAD especializado y estará en el negocio después que las reformas de la parte delantera de la tienda se hayan completado. Es muy interesante. ¿Cafetería de MAD de Akihabara? Este no parece ser el tipo de cosas que me interesan. Después de hablar, Godot dejó escapar un y comenzó a reflexionar. Esto fue causado por las palabras que acababa de pronunciar. ¿Akihabara? ¿MAD? ¿Cafetería MAD? También sintió que en algún lugar había una pieza que faltaba en el rompecabezas. Este era un completo enigma de las lagunas. ¿Dónde podrían las piezas del rompecabezas llenar los vacíos? Parte 4. Kusanagi Godot no es uno de esos tipos de los que solo hablan y no actúan. En lugar de ser como el tipo de detective que solo se sienta en la silla de brazo resolviendo misterios, es alguien que va a ser rápido en movimiento cada vez que quiere que se haga algo. Así que en ese día después de que la escuela hubiera terminado, trató de ir a Akihabara al caminar tranquilamente por un rato. Precisamente debido a que es la época del año, las calles estaban completamente llenas de espíritu de Navidad. Godot pasó alrededor de una hora vagando sin rumbo en estas calles decoradas con colores vivos por los rojos y verdes de glamour. No tenía sentido al venir aquí después de todo. Al final solo pudo dejar escapar un suspiro. Había, tal vez, algunas actividades festivas que se celebrarían a finales del mes de diciembre. Se creía que al venir aquí podría recordar algunos de sus recuerdos del pasado. Los pequeños trozos de expectativa se habían derrumbado fácilmente. Por supuesto, si había algo que ganar, entonces todavía era posible tener una cierta sensación de beneficio. Este es el final de hoy, es el momento de dirigirse rápidamente de nuevo. Godot se encontró en la avenida central. Este era el centro de la calle electrónica de Akihabara. Si tuviera que volver a Nezu desde aquí, no habría otra alternativa más que ir a la estación de Akihabara JR. Por ejemplo, si quería ir en la dirección de Ueno desde la avenida central, entonces podría optar por utilizar la estación de metro de Tokio. Ese tipo de distancia, incluso se podría considerar como transitable. Godot decidió que por el momento iba a caminar hacia Ueno. Lo envolvente de esta calle era el impulso de redesarrollo continuo. Se sentía como si cada vez que venías aquí, habría algún cambio que se producía en alguna parte. Hoy en día el aspecto de la calle electrónica original era completamente irreconocible. Las viejas tiendas de productos electrónicos de moda, así como tiendas de repuestos ya eran considerablemente más raras. Las tiendas de juegos, grandes tiendas minoristas, además de las tiendas de juegos recién añadidas junto con los restaurantes que estaban alineados en sucesión y tiendas de ropa de estilo occidental ya se habían convertido en el foco principal de esta calle. En el camino, Godot tomó un mapa de la calle electrónica de una dama en una cafetería de MAD. Después de caminar casualmente durante algún tiempo, llegó a Okachimachi. Godot detectó cierta aura de seguimiento por detrás de su espalda. Por casualidad, él miró atrás y se dio cuenta que era alguien que conocía. Él decidió parar y esperar a que la otra persona lo alcanzara. De este modo, la belleza de cabellos plateados siguiéndole se encogió de hombros y apretó el paso.
Aunque no es un gran problema, podría ser que estuviera siguiéndome de cerca todo este tiempo. Al acercarse a su lado, era Liliana quien parecía estar todavía vestida con un uniforme. Su expresión carecía por completo de cualquier miedo. Su rostro, que era como el de un caballero femenino racional, miraba directamente a Godot. Sí. Hoy en día parecía estar constantemente pensando en algo durante la clase. Debido a eso, estaba preocupado si tramaba o no ir hacia algún lugar para iniciar un plan por un ataque sorpresa. Así que por eso me estaba siguiendo. Liliana se limitó a decir sí mientras asentía con la cabeza. ¿Quién haría ese tipo de cosas? Hey Liliana, ten un poco de fe en mí, de acuerdo. Aunque me arrepiento de decir esto, pero eso es muy difícil de lograr. Entiendo muy claramente que en los momentos críticos va a participar en actividades sin tener en cuenta las consecuencias. Godot se quedó sin palabras después de ser rechazado con frialdad. Debido a que ese tipo de situaciones habían ocurrido tantas veces, era completamente incapaz de negar esto. Entonces al menos dame la bienvenida. Si no hay nada de qué avergonzarse en lo que estoy haciendo, entonces es seguro decir que hubiera estado bien incluso si no me seguías. Viendo lo que hago a mi lado debe estar bien, ¿verdad? ¿Quieres que te acompañe? En comparación con ser seguido por alguien, esto debe ser mucho más relajado. Ahora que lo menciona, esto sería un poco más conveniente para hacer mi trabajo, pero no soy digna de ese tipo de alabanza para caminar junto por el lado de un rey. El caballero femenino de cabello plateado quiso rechazar cortésmente. Sin embargo, Godot fue un paso adelante y dijo: Está bien. Porque yo soy un rey, te doy el derecho de hacer eso. Por otra parte, que un caballero esté en el lado del rey no es una cosa tan poco común, ¿verdad? En ese momento ni siquiera él mismo sabía que solo estaba con sutilezas. Pero no había otra manera. En realidad, mientras que Godot parecía haber respondido sin problemas a la chica diciéndole, caminemos juntos, él estaba realmente en un estado de confusión. Él estaba pensando en la línea de cómo hacer frente a la declaración que hizo hace un momento. Sin embargo, a pesar de que esto se consideraba apenas suficiente de una justificación, Liliana todavía pensaba en ello. Bueno, es un gran caballero de prestigiosa asociación el que está estrechamente acompañando a un campeone, pero no es suficiente para considerar esta conducta apropiada. El aire de severidad de la cara de Liliana de repente redujo la exposición con una falla en su expresión. Viéndolo de esta manera, en lugar de un caballero fiable, sería más apropiado decir que ella era una chica normal. Godot estaba bastante sorprendido de esa expresión inconcebible suya y pensó que era muy linda. Una vez que su corazón comenzó a latir de una manera indescriptible, Godot rápidamente se puso inquieto. ¿Cuál es el problema? Sí. Ahora que lo pienso, si realmente quería vigilar, quiero decir, realizar una observación, entonces, estando continuamente junto con usted sería razonable. ¿Cómo es que no he estado haciéndolo hasta ahora? Incluso la forma en que hablaba se derrumbó. Sin embargo, este tipo de Liliana era muy refrescante y linda. Al sentir la distancia entre ellos se redujo, Godot casualmente dijo: Entonces, ¿quieres empezar a caminar juntos? Sí. Si está bien con esto, entonces. La cortina de la noche estaba descendiendo gradualmente a medida que la hora del día se acercaba a la noche. Godot estaba caminando junto actualmente con la doncella de cabellos plateados durante esta vez en Bueno. Hoy en día acabé vagando por las calles sin un destino. Estamos simplemente dando un paseo, incluso ahora es así. No hay nada de qué preocuparse. Estamos simplemente dando un paseo. En cualquier caso, no va a causar problemas. No podía decir que el propósito para pasear era para recordar algo olvidado en el que los datos originales no estaban claros. Cuando Godot estaba hablando él evitó tocar este tema. Además, dijo que hasta ahora no estaba dando un paseo, que no había hecho ninguna otra cosa. Sin embargo, fue por esa razón que Liliana estaba preocupada y murmuró: Si al menos eso fuera cierto. Espera. Hoy solo caminaba en las calles, nada más, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con eso? Godot propuso una refutación. Sin embargo, el caballero femenino respondió al mismo tiempo que mostraba un poco de ansiedad. Normalmente hablando, por supuesto, no habría ningún problema. Pero si fuera algo que se hiciera, creo que hay una posibilidad que desarrollaría así, por ejemplo. Liliana comenzó a explicar lentamente. Durante su paseo por casualidad se encontrará con un dios hereje. Posteriormente, al igual que la batalla se desarrollaría inmediatamente, Tokio se convertiría en un campo de batalla y como resultado más de la mitad de la ciudad colapsaría transformándose en vastas ruinas. Por otra parte, con respecto a este punto después de medio año, haría al lugar inhabitable. Tokio en última instancia, cambiaba con el fin de controlar la violencia y la brutalidad del demonio en el ámbito de la ciudad. No es solo tu especulación. No es más que una ilusión. Godot no estuvo de acuerdo con este tipo de desarrollo futuro excesivamente exagerado. Ayer fue la extraña relación entre Don y yo, y ahora son las cosas que dijiste recientemente. Los pensamientos de Liliana en estos asuntos son siempre tan serios. Es seguro decir que tu capacidad de pensar ilusoriamente está rota.
Eres realmente alguien que escribe novelas. Kusanagi Godou, ¿qué acabas de decir? Tu capacidad de pensar ilusoriamente está rota. No, fue la frase después de eso. ¿Cómo sabe usted de mi afición? Godou, quien fue investigado en detalle por Liliana, se sintió desconcertado. Ahora que lo mencionas, ¿cómo lo sé? Solo hay una persona en todo el mundo que sabe de este secreto y esa persona es Erika. Podría ser que usted está fingiendo tener una mala relación con esa mujer demoníaca, mientras que intercambia información en secreto durante las citas con ella, tiene la intención de enmarcar o algo así. Yo no lo sé. No hay manera de que pudiera saber ahora. Godot estaba nervioso al tiempo que daba sus afirmaciones. Tal vez hay una posibilidad de que Liliana me lo haya dicho antes. Si no es así, entonces no debo saber este tipo de cosas. No es posible. Nunca confesaría este tipo de cosas. ¿Por qué no? No es un crimen. Hablando en términos generales, podrías por lo general hablar de tus propios intereses a otras personas adecuadas. Este tipo de interés es más o menos por mi propio placer personal. No, quiere decir que estar llevando a cabo las alegrías de esta actividad sería correcto. Las personas que despliegan las alas de su imaginación no tienen que tener miedo a las consecuencias. Ese tipo de pensamientos malvados que no deben nunca ser vistos por la humanidad nunca deben ser elegidos. Hago esto solo para satisfacerme, así como para registrar los distintos tipos de cosas que flotan en mi mente. Ese es así. Godot estaba abrumado por la oleada violenta de impulso a partir de Liliana y no tenía nada mejor que decir. Está bien. Kusanagi Godot, esta es la razón correspondiente a este asunto privado. Por favor, ten esto como un secreto solo entre nosotros dos. Eso está bien. Desde hace un momento, Liliana ya había olvidado a fondo sobre el asunto de tratar a los campeones con respeto. La razón de esto era probablemente porque ella estaba perdiendo la cabeza por miedo. Godot consideró que la petición del caballero de cabellos plateados era igual a la de una orden de un rey demonio, era muy interesante y le hizo sentir cómodo. Una vez dicho esto, si es usted o Erika, ¿cómo podría mi secreto? ¿Cómo podría ser que mis instalaciones de seguridad en el hogar tuvieran defectos mortales? Hay que ir allí y echar un vistazo. Con el fin de ocultar esta atmósfera incómoda, Godot se colocó hacia el centro de juego que estaba delante de ellos. Esta era una rama comúnmente vista de grandes centros de juego. Dentro del gran juego que utilizaba la totalidad del área dentro de los 4 pisos del edificio, eran lugares de ocio que tenían decoraciones preciosas distintivas que eran muy llamativas. Parece que el lugar había sido limpiado a fondo ya que estaba bastante ordenado en el interior. Liliana mostró un profundo interés mientras que inspeccionaba el interior de la sala de juegos. Como un lugar donde la gente puede venir y divertirse a altas horas de la medianoche, da una impresión de vivacidad. Es diferente de lo que me imaginaba. Liliana vio a un niño pequeño en torno a la edad de 5 años con su padre donde estaban ambos sonriendo. El niño estaba al lado del montón de estaciones de videojuegos de héroes con una expresión que estaba llena de concentración mientras que pulsaba los botones. Dado que casi no venían aquí, probablemente deberían encontrar algo para jugar. Godot habló y preguntó, Liliana, ¿quieres jugar algo? Debido a que era la primera vez de su homólogo en un centro de videojuegos, más o menos deberían dar vueltas alrededor de los juegos en primer lugar. Había juegos de grúas, muchos juegos antiguos y nuevos, juegos en línea y juegos de cartas que utilizaron una plataforma de juegos bastante grande, así como un espacio para cosplay, etc. Era una situación incómoda en la que no sabía a qué jugar primero. Tienes razón. Hablando honestamente, no tengo mucho interés en jugar estas cosas. Como se esperaba. Godot asintió con la cabeza al corazón abierto de Liliana. Su línea de visión se extendió más allá de todo lo relacionado con el juego, en lugar de poner el énfasis en el control de las instalaciones y los clientes de los mismos. Efectivamente, este ficticio contraste llamado estilo de vida solo podía encontrarse en las brujas de un mundo de fantasía. Entonces, es hora de que volvamos. Me disculpo por obligarte a venir aquí. No hay necesidad de disculparse. Para ser capaz de ver un lugar que una persona como yo normalmente no visita solo me da una gran satisfacción. Además, decir que no tengo ningún interés hacia cualquier cosa sería una mentira. Liliana se aclaró la garganta con una tos. De repente ella movió su cara hacia Godot. Por favor, en primer lugar quisiera confirmar algo. ¿Qué es? La cara seria del caballero femenino se apretó más hacia la suya. Como resultado, Godot se puso nervioso. Kusanagi Godot, ¿puede guardar el secreto de otras personas? Especialmente de aquel que dice ser mi amigo. Si puede defender mi secreto incluso hacia esa mujer demonio. Por favor, venga conmigo a ese lugar. 3 minutos más tarde, Godot procedió a la segunda planta, junto con Liliana caminando con gracia. Esta planta contenía juegos de grúas dispuestos de forma natural en al menos 10 diferentes categorías. Liliana avanzó hacia la estación de juegos que contenía animales de peluche de fantasía inusuales. Comprar un par de peluches por supuesto que sería el método más rápido, ¿no? Liliana felizmente dijo esto después de simplemente intercambiar una moneda de 100 yenes para los peluches en su mano.
Sin embargo, también siento que la caza con mis propias manos es una buena experiencia para mí. Después de todo, la caza es una de las muchas cosas que los caballeros disfrutan, ¿verdad? ¿No te parece que es un poco exagerado considerar agarrar los juegos de peluches como una forma de caza? Eso no tiene sentido. Uno tiene que seguir personalmente a sus presas, utilizando su propia habilidad para ejecutar la matanza para que el objeto sea de ellos. B, no es esencialmente la misma cosa. El caballero femenino dejó escapar una rara sonrisa. Godot se controló a sí mismo para no discutir su desacuerdo y habló sobre otro escepticismo que tenía. Pero, ¿qué hay sobre esconderlo de Erika? Así que es solo un peluche, no está bien así. De ninguna manera. Si ella sabe, entonces se mantendrá diciendo una y otra vez que Liliana Crankar tiene un gusto por los peluches adorables en su dormitorio. Estoy seguro de que esa mujer va a burlarse de mí. ¿Podría permitir que esto suceda? Godot dejó escapar un no. Kundel pensó profundamente sobre la respuesta de Liliana. Si hasta la extremadamente reservada novela escrita ya había sido descubierta por otra persona, entonces este nivel de secreto ya debería haberse sido filtrado desde el principio. Bueno, es probable que no haga una diferencia, incluso si este asunto no se discute. Aún así, Liliana parecía estar de hecho muy alegre. Ella se enfrentaba a los videojuegos con los que no estaba familiarizada y estaba luchando para obtener su objetivo. Trata de pensar en ello. La organización de hierbas, alimentos saludables, hacer postres, tejido, etc., estas eran aficiones que por lo general a las chicas les gustaba y eran totalmente competentes. Incluso aquellas que les gustaban las muñecas de terciopelo y cosas delicadas realmente no se sentían fuera de lugar. Si tuviera que llevarla a jugar a un parque de atracciones a gran escala, parece que sería aún más feliz. Su aspecto y ambiente severo, sin saberlo, se desvanecieron. Al lado de Godot estaba la más femenina, soltera. En realidad, ¿no se trataba solo de Liliana? Las novelas estaban bien, la impresión en ese momento estaba bien, pero realmente se sentía como algo extraño. Al final, bajo la asistencia de Godot obtuvo 5 peluches. Los dos abandonaron el centro de juegos. La zona de los alrededores ya estaba oscura, la noche ya estaba completamente introducida. Bueno, debería ser el momento de volver, ¿cierto? Sí, el tiempo es perfecto. Godot y Liliana asintieron con la cabeza y comenzaron a caminar por el camino que conducía a la estación de autobuses. A decir verdad, también tenía la idea de continuar junto con ella para ir a un lugar para cenar. Por otra parte, pensó en aumentar gradualmente su relación con Liliana. Sin embargo, invitar a una chica a comer solo sería una crisis excesivamente difícil para Kusanagi Godot. Como resultado, durante el tiempo que caminaban, silencio. Después de recibir los premios, algún tipo de presencia divina nos pasó. Los pasos de Liliana se detuvieron de repente. Debido a los resultados de caza, los sentimientos de la chica que era a la vez un caballero y una bruja cambiaron al de placer extremo. Su cara estaba poniéndose más y más clara, mientras que sus ojos estaban mirando la inmensidad del cielo. ¿Podría ser que tuvo una visión del apocalipsis? Después de que Godot se maravilló por esto, se restauró la mirada sensible de Liliana. ¿Has visto algo? Sí. Por favor, verifíqueme un punto. En este momento no siente la presencia de un dios. No, ninguna en absoluto. Los campeones y dioses son enemigos antiguos que son mutuamente conscientes de las existencias de cada uno. Aunque no es como si no funcionaría si no estaban cerca uno del otro, si estaban cerca de un dios hereje, entonces el cuerpo y mente de un asesino de dioses se llenaría con poder para luchar. Esto significa que un dios ha llegado aquí. No lo creo. Sin embargo, parece que despertó la existencia de una presencia extraña cercana. Un asunto inquietante se escuchó. ¿Dónde puede existir un monstruo sospechoso dentro de esta vecindad? Godot miró a su alrededor. Era la víspera de Navidad, las calles estaban empezando a ser activas, pero también se sentía como que algo era inestable al mismo tiempo. Esta área cerca de la parada de autobús de Bueno tenía una gran cantidad de gente que venía por aquí, así que era bastante ruidosa. Una parte de las personas que caminaban por la acera parecían estar asombradas por algo. Hacían gestos, hablaban y susurraban entre sí mientras que se agrupaban alrededor de la vitrina de una pequeña tienda por departamentos. Godot utilizó una señal de ojo y Liliana respondió asintiendo con la cabeza. Los dos fueron en esa dirección. Entendieron rápidamente la causa de la perturbación. Esto se debía a que había 2 chicas jóvenes que estaban hablando en voz alta. Realmente sucedió en una fracción de segundo. Hace un momento, la figura de un ordinario Santa Claus cambió a esa cosa en un destello. Me está tomando el pelo, ¿verdad? No es como si fuera eso desde el principio. Por supuesto que no. Será mejor que mires de cerca. Estaban de pie delante de una gran tienda de juguetes. Después de agruparse a sí mismos hacia la ventana de la pantalla, Godot estaba totalmente en shock. Lo que estaba en realidad era un sustituto carente de toda belleza. En la actualidad, Santa Claus podría considerarse una escena de Navidad. Era un hombre viejo y alegre con el pelo blanco y una barba blanca que llevaba un traje rojo distintivo.
Debido a que esta era una tienda de juguetes, la vitrina tenía una variedad de figuras de Santa Claus colocadas detrás de ella con el fin de elevar el ambiente navideño en las calles. La figura de Santa Claus a la que Godot estaba mirando, todo el cuerpo era gris. La ropa de color roja era gris. La piel, el pelo y la barba blancos eran de color gris. La bolsa sobre sus hombros también era gris. Eso hizo a la gente sentir que estaban viendo una TV en blanco y negro, todo era de un color gris. Un Santa Claus gris. No sabe a nada. No importa lo mucho que lo decoraran, no había manera de recuperar la esencia de la Navidad, ¿cierto? Sin embargo, ella dijo, cambió como esto en un instante. Kusanagi Godot. Parece que algo extraño ha sucedido. Dijo Liliana mientras abría los ojos que habían estado cerrados. Parecía haber utilizado la clarividencia con el ojo de la bruja. En esta plaza enfrente de la estación, todos los Santa Claus, figuras, imágenes, e incluso la gente con los trajes de Santa Claus se volvieron de color gris. Estás diciendo que, independientemente de qué color sea, todos se convertirán en el mismo color que este objeto. Precisamente. Este cambio lleva hacia algún significado, sin embargo, es difícil de creer. Pero no importa lo que es, todos los Santa Claus realmente se volvieron gris. Liliana tenía un tono de perplejidad mientras que daba su informe. Godot intentó dar la vuelta alrededor de la zona en busca de cualquier Santa rojo. Sin embargo, no encontró ni uno. El dibujo de Santa Claus en el cartel también era gris. La decoración de la muñeca de Santa Claus dentro de la tienda se volvió gris también. Por otra parte, este tipo de cambio de color, incluso afectaba al cosplay de Santa Claus para los clientes jóvenes. En esta situación, sin embargo, solo la ropa cambiaba de color. Alrededor del 20% de la magnificencia se perdió en la composición, acabó dándole a la gente este tipo de sentimiento. Por otra parte, en las calles que ya estaban inundadas de los viejos filántropos gratificados, las personas que pasaban por ahí estaban desconcertadas y sin habla. Después de girar hacia Liliana, Godot rápidamente dijo: este extraño fenómeno fue causado por el hombre que Liliana mencionó hace un momento. Parece que pensar en ello no debería estar equivocado. Este tipo de cosas es simplemente una broma. Es difícil entender por qué alguien haría una cosa así. Delante del caballero que parecía estar dándole vueltas a esto, Godot sostuvo su brazo. No podía recordar lo que él había programado antes de Navidad y ahora se había producido un acontecimiento extraño a pequeña escala. En comparación con un campeón que ha estado siempre luchando contra los dioses, no importa cómo se mire, esto no era del todo un acontecimiento de pequeña escala. Aunque en términos generales, todo esto era incomprensible. Sin embargo, mirando a esta situación, un punto estaba seguro, era que este sería un asunto problemático.